Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Vamos a ir a orar, vamos a la oración. Gracias por estar ahí conectados, gracias por conectarse ya en esta hora. Eso habla de que usted tiene hambre y sed de su palabra. Es necesario que el pueblo de Dios, usted y yo, tengamos hambre y sed de su palabra. Vamos a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Padre Santo. Queremos en esta hora, Señor, que nos hables a nuestras vidas, que nos enseñes, que dirijas nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a adquirir más conocimiento, más entendimiento. Ayúdanos, Señor, llénanos de fuerza, de vigor en esta hora. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están conectados en esta hora. En el nombre de Jesús, bendícelos y favorécelos grandemente en sus hogares. Llénalos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, desde ya declaramos tu victoria, Padre Santo, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a la bendita palabra, hermanos amados. Vamos a las Escrituras, vamos a la palabra porque es lo que nos convoca en esta hora. Dice así en el libro de Mateos, capítulo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué glorioso, ¿cierto? Qué maravilloso darle como argumento. Cuando pasa este acontecimiento, cuando Jesús le da la gran misión, la gran comisión a sus discípulos, él ya lo habían crucificado, él había resucitado. Por eso que dice que algunos dudaban, porque ya él había resucitado y estaba en un cuerpo glorificado, estaba en un cuerpo sobrenatural. Él andaba en un cuerpo sobrenatural. Tenía su carne, tenía sus huesos, pero el cuerpo estaba glorificado. Era poco conocible, no era el mismo, había un cambio en su aspecto físico. Entonces, después de esto, comienza el Señor a comisionar, a mandar. Fueron las últimas órdenes ya que el Señor le entregó a sus discípulos. Y aquí nos está diciendo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad tiene el Señor en el cielo y en la tierra, hermanos amados. Toda potestad es dada al Señor en el cielo y en la tierra. Y por eso que aquí nos tiene que a nosotros llamar la atención, porque mucha gente lee este texto y dice: no, eso fue solamente para los discípulos. Pero curiosamente que dice: por tanto, id y haced discípulos. A todos los discípulos el Señor le dijo hacer discípulos. Y cuando hay hombres y mujeres como usted y como yo que le creemos al Señor y que estamos creyéndole y estamos unidos y conectados a la simiente de Abraham, que es Jesucristo, usted y yo tenemos que hacer discípulos. ¿Cuántos van a ser discípulos de aquí en adelante? Aleluya. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Porque el ser discípulos es ser estudiantes. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser estudiantes? Hacer discípulos. La palabra discípulo quiere decir que somos estudiantes de la palabra. Entonces, cuando el Señor está diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos llamados, usted y yo, para ser discípulos. Usted y yo tenemos que ser discípulos de la palabra del Señor. Y yo quiero leerles todos los textos que son semejantes al que estamos leyendo, ¿cierto? Leímos Mateo 28, 16, 20. Ahora vamos a leer Marcos 16, verso 14. Marcos 16, verso 14. Dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Gloria a Dios. Es lo que el Señor le comienza a decir a sus discípulos y estar narrado por Mateo, por Marco, por Lucas, por Juan, y cada uno recibió y escribió algo no igual a lo otro. Por eso que tiene una misión. Es completa, la misión está aquí dada, pero es una misión muy completa. Por eso que el estudiante, el discípulo, el que le crea la palabra, el hombre, la mujer que le crea la palabra, tiene que entrar en estudio, tiene que estudiar. ¿Cuántos van a estudiar la palabra de hoy en adelante? Así que molesta al que tenga cerca por ahí, dígale, tienes que estudiar la palabra. Tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra. Lucas 24, verso 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya. Gloria al Señor. Después seguimos con Juan capítulo 20, verso 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y ahí vemos la autoridad que Dios le da a cada discípulo, a cada hombre, a cada persona hoy en día que le crea al Señor, que le crea la palabra. Recuerde que en el libro de Marcos dice, las señales les seguirán a los que creen. Hay una palabra tremenda que para poder ser discípulos, para poder convertirnos en buenos y verdaderos y originales estudiantes, yo debo creer. Lo primero es creer a la palabra, creerle a la palabra de Dios, creerle al Señor, que Él es Él quien nos está enviando a usted y a mí, nos envía a predicar la palabra, nos envía a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos no se han bautizado? Es necesario que en este tiempo ya usted pueda estar pensando en bautizarse. Es necesario que usted se bautice, porque lo está diciendo. Y hacer discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y es aquí donde nosotros tenemos que entrar, tenemos que adquirir conocimiento, tenemos que tener entendimiento para poder enseñarle a otro. Como buenos estudiantes tenemos que enseñarle la palabra a otro, y para poder enseñar yo debo estudiar la palabra, debo adquirir conocimiento, debo ejercitarme en la palabra del Señor. Necesitamos que usted y yo podamos sumergirnos en la palabra, sumergirnos en esto, porque la gran comisión, la gran misión fue dada a los discípulos, a ser discípulos. Ahora usted ya tiene conocimiento, yo tengo conocimiento, pasamos a ser discípulos, y el que pasó a ser discípulo, el que está ya es un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy un discípulo. ¿Cuántos dicen yo soy discípulo del Señor? Cuando uno ya pasa a ser discípulo, hermanos, hermanas, tenemos que hacer más discípulos, tenemos que enseñarles a otro que guarden todas las cosas, aleluya, que guarden todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, todos los días. Todos los días Él va a estar con nosotros, todos los días Él va a estar ayudándonos. Entonces todo este plan de Dios, todo el plan del Señor, todo el plan del Señor Jesucristo de poder
de bendecir a los que están conectados a través de la fe, a los que están conectados a través del creer con el Señor, a través del creer en la simiente de Abraham. Todo aquel, hombre y mujer, necesita entender esto, necesita que comprenda que el Espíritu Santo, Jesucristo lo entregó a su iglesia. Jesucristo entregó al Espíritu Santo a los que le creen, a los que están siguiendo, a los que están estudiando, a los que son verdaderos discípulos del Señor. Por eso que Juan capítulo 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire la importancia del Espíritu Santo. Por eso que el Señor dijo en una escritura, Él dijo: le conviene a ustedes que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo, mi Padre enviará al Espíritu Santo, enviará la promesa, es una promesa. Yo he venido hablando de las promesas. Recuerde que Abraham tomó todas las promesas, Abraham creyó a Dios, y todas esas promesas pasaron a su simiente, y la simiente en sus hijos, en Isaac, en Jacob, en los profetas. Y después pasaron los años y viene la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Una simiente, el Señor Jesús vino y trajo promesa. También traía una promesa de parte del Padre, una promesa para perfeccionarnos, una promesa para que usted y yo podamos vencer, para que usted y yo podamos llegar a ser verdaderos hombres y mujeres, que podamos capacitar a otros discípulos, aleluya. Para poder capacitar a otra persona, para poder enseñarle a otra persona, tengo que aprender yo primero, tengo que tener conocimiento yo primero, hermano, hermana amada en el Señor. Por eso que debemos comprender esto. Entonces, el Señor Jesucristo trajo una promesa, y esa promesa es la promesa del Espíritu Santo. Él nos enseñó mandamientos, Él nos enseñó su palabra, nos enseñó cómo el Padre ama a este mundo, nos enseñó a orar en amor, nos enseñó a orar a través de andar en la misericordia, en la justicia y en la fe. Y es necesario que usted y yo podamos andar en esto. Y cuando Él se va, Él nos deja al Espíritu Santo, al Consolador. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es tremendo, porque Él lo envió para usted y para mí, para que Él nos ayude en toda área de nuestra vida, nos ayude a vencer, nos ayude a creer y nos ayude a permanecer. Gloria a Dios, 3 cosas: nos ayude a vencer, nos ayude a creer, nos ayude a permanecer. ¿Cuántos quieren permanecer? Yo tengo que permanecer para poder enseñarle a otro, para poder alcanzar las señales, y echaremos fuera demonios y hablaremos nuevas lenguas. Mire, tomaremos serpiente, beberemos cosas mortíferas y nada nos va a hacer daño, para poder tomar todas estas promesas, todas estas bendiciones y beneficios para el creyente, para el discípulo, para aquel que está siguiendo al Señor, para aquel que está estudiando la palabra. Necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, sin Él nada podemos hacer. Sin el Señor nada podemos hacer, hermano, hermana amada en el Señor. Por eso que en este día usted y yo tenemos que tomar esta palabra, tomar la promesa que fue entregada por Jesucristo. Y el Espíritu Santo, miremos el cuadro. Esto es el Señor Jesús, se lo está diciendo a los discípulos, se lo está diciendo a hombres que anduvieron con Él, que estuvieron siendo testigos. Ellos fueron testigos presenciales. Entonces, ante eso, ellos tenían una gran ventaja, porque ellos estuvieron con Él, nadie se los contó. Ellos lo vieron, ellos vieron los milagros, ellos vieron las señales, ellos vieron las sanidades, ellos vieron y escucharon la enseñanza del Señor Jesús. Cada uno de ellos tomó su porción, cada uno de ellos la retuvo en su corazón. Ellos estuvieron ahí, esa es la gran ventaja de los discípulos. Pero usted y yo hoy en día tenemos que estudiar,
Tenemos que estudiar, por eso enseñándole todas las cosas, tenemos que estudiar, tenemos que escuchar palabras, tenemos que estar siempre sumergidos, escudriñando para poder llegar al nivel de los discípulos, para poder conocer el corazón de Jesucristo. Ellos se encargaron de dejar escrito en el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos, de Juan, dejar escrito el corazón de Jesucristo, el corazón del Padre. Y por eso que usted y yo tenemos que estudiar. Así que molesta al que tenga cerca, dile: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, hombre, mujer, y sé valiente para estudiar la palabra, para sumergirte en la palabra del Señor. Necesitamos sumergirnos en la palabra del Señor, y para poder hacerlo tengo que creer en la promesa que el Señor Jesús que el Padre nos envió a través de Jesús, que el Padre, nuestro Señor, nos envió a través de Jesucristo al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Consolador. ¿Y para qué? Para poder vencer. ¿Y qué tengo que vencer, pastor? Yo tengo que vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Yo tengo que vencer esa naturaleza pecaminosa, hermano, hermana amada en el Señor, que la tenemos todos. Hemos nacido, usted y yo hemos nacido en una naturaleza pecaminosa. Recuerde que Adán fue engañado por Satanás, por la serpiente. Y eso contaminó al mundo, y eso contaminó la creación, y eso hasta el día de hoy permanece contaminado, a menos que usted y yo creamos en Jesucristo, a menos que usted y yo creamos en Jesús y seamos salvos de esta maldición. Pero usted y yo tenemos que vencerla todos los días. Todos los días yo tengo que trabajar en mi naturaleza, en mi carne, en mi esencia de naturaleza pecaminosa, porque está ahí, está en nosotros también. Que Dios nos ayude a usted y a mí a entender esto para poder permanecer venciendo, siendo vencedor en cada uno de nosotros, en su vida y en mi vida. Si usted quiere vencer en su vida, usted quiere vencer, usted quiere llegar a ser un discípulo del Señor, usted quiere entrar al reino de los cielos, usted y yo tenemos la gran misión de estudiar, la gran misión de poder estudiar para poder avanzar, para poder permanecer. Permanecer es importante, pero yo debo creer. Todo ser humano tenemos la misma posibilidad. Todos tenemos la bendita palabra de Dios. Todos tenemos la misma oportunidad, y ese es el plan divino de Dios. Por eso que Jesucristo vino, neutralizó al enemigo, le quitó toda la autoridad al diablo, pero él aún tiene contaminado al mundo, aún tiene contaminado a los que nacemos en la naturaleza pecaminosa. Y cuando nacemos en esta naturaleza pecaminosa de la tierra, es aquí donde nosotros hemos nacido, y es aquí a través de Jesucristo donde nosotros nos redimimos. Es aquí a través de la sangre de Jesucristo que nosotros nos redimimos. A través de la sangre del Señor Jesús, usted y yo nos limpiamos para poder ser verdaderos discípulos, verdaderos hombres y mujeres que seguimos la palabra del Señor. Necesitamos vencer cada día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del Espíritu Santo de Dios, a través del Espíritu Santo, para poder cumplir esta gran misión, esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio y bautizar al que crea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa resurge y nos da guerra y batalla todos los días. Todos los días, si yo me desconecto de la oración, si yo me desconecto de la comunión con Dios, si yo me desconecto de la lectura bíblica, si yo me comienzo a desconectar de la comunión con Dios, de mi trabajo diario, de mi devocional diario, si comienzo a desconectarme de esto, hermano, mi naturaleza pecaminosa comienza a vencerme, porque es una naturaleza pecaminosa basada en la desobediencia. ¿En qué está basada esa naturaleza pecaminosa? En la desobediencia. Somos profesionales para desobedecer. Somos profesionales para buscar excusas. Somos profesionales para evadir las responsabilidades. Somos profesionales para hacer oído sordo a la orden. Por eso que nos cuesta tanto comprender el Evangelio. Por eso que nos cuesta tanto poder entender el Evangelio del Señor. Nos cuesta
cuesta mucho entender y comprender el Evangelio. Estamos en problemas, andamos de tumbo en tumbo, andamos de problema en problema, de necesidad en necesidad, y no vemos un Evangelio que me bendiga, un Evangelio que me dé paz, que me dé gozo, un Evangelio que me pueda retribuir, un Evangelio que sea de bendición. Nosotros estamos acostumbrados a vivir un Evangelio triste, un Evangelio religioso, un Evangelio que es cuadrado, y el Señor nunca ha querido eso. Él nos abrió el camino a través de Jesucristo, nos abrió el camino a través del Señor Jesús, nos abrió una puerta y nos abrió un camino para que usted y yo entremos por esa puerta y caminemos por ese sendero, caminemos por el camino de la palabra y podamos entrar a la vida eterna. Aleluya, venciendo cada día nuestra naturaleza pecaminosa de la desobediencia. Molesta al que tenga cerca y tienes que vencer tu naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza que es que nos tira y nos lleva al pecado, nos quiere llevar al pecado, nos quiere llevar a estar siempre en el pecado, hermano, hermana. Por eso que es tiempo de que usted y yo podamos tomar esta palabra. ¿Cuántos van a hacer la gran comisión? ¿Cuántos van a hacer la gran misión que el Señor nos ha entregado? Se la entregó a sus discípulos, se la entregó a todo aquel que creyere. ¿Qué dice el libro de Marcos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la palabra creer levanta un realce tremendo, porque yo debo creer. Molesta al que tenga cerca, dile, tienes que creer. Tenemos que creer, tú y yo tenemos que creer, hermano, hermana amada en el Señor, tenemos que creer. El que no creyere será condenado. El que no cree ya es condenado. Pero el que cree, las señales los van a seguir. Las señales te van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aleluya, gloria a Dios. Estos son buenas noticias, pero yo debo sumergirme, yo debo comprender que esta comisión, que esta orden, que esta misión es para todos nosotros, para usted y para mí, y para poder alcanzarla, para poder tener ese nivel de autoridad, para poder tener ese nivel de conocimiento, tengo que estudiar y tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a vencer la naturaleza pecaminosa, porque la otra naturaleza es una naturaleza santa, porque el Espíritu Santo fue dado a tu vida y a mi vida. El Espíritu Santo, su nombre lo dice, Espíritu Santo. Él viene del Padre, Él viene del Creador de todas las cosas, Él viene del Señor que es santo, santo, santo. Entonces la naturaleza del Señor Jesús, la naturaleza del Espíritu Santo es santa, es perfecta, es buena, es agradable y nos lleva al reino de Dios en los cielos. Nos hace entrar a usted y a mí a la vida eterna. Aleluya. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece, cuando no permanecemos, cuando no nos estamos conectando con el Señor. Mire, usted y yo fuimos llamados para preparar discípulos. Yo con mi esposa, o mi esposa y yo, estamos preparando discípulos. Usted está en esta congregación y usted tiene que tener esa disposición, esa determinación a ser un discípulo. Necesito discípulos, necesito estudiantes, necesito hombres y mujeres que estén dispuestos a crecer, que estén dispuestos a ganar almas, que estén dispuestos a enseñarle a otro. Para enseñarle a otro tengo que capacitarme yo, tengo que estudiar yo, tengo que sumergirme con el Señor, tengo que decirle, Señor, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la promesa que tú nos diste antes de que te fueras. ¿Les conviene que yo me vaya? Va a venir el Espíritu Santo, va a venir el ayudador, el consolador, dice la Escritura. Y Él nos va a enseñar todas las cosas, Él nos va a revelar todas las cosas, la importancia, la trascendencia del Espíritu Santo en mi vida, porque con Él nosotros permanecemos, con Él. Pero el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo yo tengo que alimentarlo, yo tengo que cuidarlo.
tengo que alimentarlo con la palabra. Sin la palabra, el Espíritu Santo nada podrá hacer para que yo permanezca, para que yo sea un hombre, una mujer crecida en el Señor. Mire, cuando estamos en el tiempo de oración, escucho la oración de mis hermanos, leo la oración de mis hermanos y lo único que veo es sentimiento de culpa. Lo único que escucho es: está bien, hay que ser humilde, pedirle perdón a Dios, está bien, pero que sea de continuo, que sea siempre lo mismo, es porque yo estoy siendo un creyente muy mediocre. Estoy siendo un creyente que no estoy dispuesto a estudiar. Y usted y yo tenemos que estudiar, sumergirnos en la palabra, tenemos que creerle a la palabra, tenemos que... Oiga, si yo me estoy sintiendo todos los días culpable y no cambio, hay un problema en mi vida, hay un problema en mí, no estoy tomando la decisión correcta, porque todo el tiempo le estoy pidiendo perdón a Dios, todo el tiempo le estoy diciendo: Señor, y me siento culpable porque hago esto, porque hago lo otro. Entonces no estoy viviendo un evangelio como el Señor quiere que lo vivamos. Es hora de usar la autoridad que Él nos ha entregado. ¿Cómo voy a echar fuera demonios si yo estoy siendo controlado por uno? Si no le creo a la palabra, tengo que creerle a la palabra. Juan 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Esto es terrible. Por eso que usted y yo tenemos que creer, tenemos que permanecer. Yo tengo que permanecer y permanecer en su palabra. ¿Cuántos van a permanecer en su palabra? Usted y yo tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Mire, Juan 15, verso 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo tengo que vencer mi naturaleza pecaminosa y tengo que permanecer en la naturaleza santa. Yo tengo que permanecer en la naturaleza santa, perfecta, buena, agradable del Señor. Ahí yo tengo que permanecer. Y eso es lo que nos cuesta tanto todos los días. ¿Por qué nos cuesta? Porque nos olvidamos que esto es de todos los días. Nos olvidamos que yo debo permanecer en la naturaleza santa todos los días. Y lo único que hacemos es mantenernos en la naturaleza pecaminosa todos los días. Por eso que cuando oro, estoy orando con culpabilidad. Estoy sintiéndome culpable siempre. Y basta ya de eso, hermano, hermana, basta ya de eso. Deja de sentirte culpable y toma una decisión, una determinación a convertirte en un discípulo genuino, original del Señor. ¿Cuántos quieren ser discípulos originales? ¿Hasta cuándo vamos a jugar al evangelio, hermano? Mire, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué nosotros no vivimos esa promesa? ¿Por qué nosotros pedimos y nada pasa? ¿Por qué muchas veces pedimos y las cosas pequeñas y no funcionan? ¿Y por qué las cosas grandes no nos funcionan? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí conectado? Si dice: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedir todo lo que queréis va a ser hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así seáis así mis discípulos. Se la leo de nuevo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así son sus discípulos, los que llevan muchos frutos. Y para poder llevar mucho fruto yo tengo que capacitarme. Así que molestas al que tienes al lado, dices: ponte a estudiar ya. Ponte a estudiar ahora. Es tiempo de estudiar las Escrituras. Es tiempo de despertar las neuronas. Es tiempo que dejes de lado la naturaleza pecaminosa, esos juegos. Deja de lado esa comedia, esas series. Oiga, hoy día el mundo está invadido de series. Series y más series y más series. Y pucha que ganan plata con tanta serie. Mientras ellos ganan,
nosotros perdemos. Usted y yo perdemos. ¿Por qué perdemos? Porque nos inclinamos a la naturaleza pecaminosa de la desobediencia. Mas Dios quiere que nosotros mantengamos inclinados siempre a la naturaleza santa. Es ahí donde debo permanecer. Así que dile al de al lado, tienes que permanecer ahí. Si estás orando, ora como corresponde, ora con carácter, ora por el prójimo, ora por las necesidades de los demás, ora por la nación, ora por los presidentes, ora por los que están enfermos. Oiga, no solamente están enfermos de COVID, hay gente que está enferma de cáncer, hay gente que tiene un montón de enfermedades, hay un montón de falencias en el mundo, en la nación, en la región. Y usted y yo estamos perdiendo el tiempo orando, diciéndole, Señor, otra vez pequé, otra vez hice esto, otra vez. Usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Tenemos que orar como el Señor le enseñó a los discípulos. Con actitud, con carácter, concreto, conciso, macizo y con voz audible, fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, sana nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, sana mi casa, sana mi familia. Señor, echamos fuera demonios, echamos la pobreza, echamos la escasez. Señor, oiga, claro, firme, concreto, como la voz de un discípulo. Mire, Jesús siempre reprendía a los discípulos y decía, hombres de poca fe, y los retaba y los reprendía. ¿Por qué? Porque Él quería que actuaran como Él. Así que dile al de lado, tienes que actuar como el Señor Jesús. Y hay promesas, hay tremendas promesas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto se glorifica mi Padre, en eso se glorifica, en que tú le pidas y Él va a ser hecho. Pero si yo me la llevo pidiéndole, Señor, perdón, Señor, ten misericordia de mí. Es porque mi vida, yo no he hecho cambiar mi naturaleza. Mi naturaleza sigue siendo la misma, sigue siendo la pecaminosa y la desobediente. ¿Usted cree que yo dejé toda mi vida para venirme a predicar el Evangelio pensando de que Dios no es real? Dios es real. Dios es real. Y si yo me mantengo, si yo permanezco en la naturaleza santa, permanezco en la naturaleza perfecta, seré un discípulo del Señor. Y el que permanece, dice, pedid todo lo que queréis. Todo lo que queréis. ¿Cuántas necesidades tenemos, hermano? ¿Cuántas necesidades tenemos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo? ¿Cuántas necesidades tenemos económicas? ¿Y por qué no tomamos esta promesa? Porque no permanecemos en la naturaleza santa, perfecta, buena, agradable, y por decirles algunas, porque son muchas. Pero la principal, santa, naturaleza santa. Nuestra lucha es contra nuestra naturaleza pecaminosa. Todos los días ella no se cansa de luchar. Ella todos los días va a querer meterse la pereza, va a querer meterse la duda, va a querer meterse la incredulidad, la indiferencia, meterse la mentira. Pero es ahí donde yo tengo que permanecer firme. Ese es el gran desafío. Oiga, si Dios te está entregando la vida eterna, Dios te está dando la bendita posibilidad de que vivas eternamente, de que entres al reino de los cielos y seas parte de Él. Recuerde que allá está Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas esperándote. A ti y a mí nos están esperando con la mesa lista y puesta para ti. Gloria a Dios. Mire, sigamos leyendo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿En qué debo permanecer? En su amor. Un discípulo, para enseñarle a otro discípulo, tiene que permanecer. Para tomar todas estas promesas, tiene que tomar la promesa del Espíritu Santo, la principal, la promesa del Espíritu Santo, para poder enseñarle a otro. ¿Cuántos quieren enseñarle a otro y poder enseñarle con testimonio en mano, que tú y yo podamos haber experimentado el poder de Dios?
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo? Como Él. Dice, como Él ha permanecido en los mandamientos del Padre, como Él permaneció en la palabra, como Él permaneció en la palabra. Como Él permaneció en la palabra, así yo tengo que permanecer. ¿Cuántos van a permanecer en los mandamientos? ¿Cuántos van a permanecer en la naturaleza santa del Señor? Dígame, por favor, usted y yo tenemos que permanecer ahí, y vaya que nos cuesta, y vaya que nos cuesta. Yo no le estoy diciendo que esto es fácil, no, es coser y cantar, no. Esto cuesta. ¿Y sabe lo que cuesta? Una decisión, una determinación personal de cada uno de nosotros, una decisión, una determinación personal suya y mía. Necesitamos esa decisión, necesitamos esa determinación para convertirnos en verdaderos discípulos, verdaderos estudiantes del Señor. Todos los días sumergido en la palabra, todos los días sumergido en la oración, todos los días con el Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué tengo que hacer? Lo que Él nos manda, lo que la palabra nos manda. No hay otro camino. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis uno a otro, que nuestro fruto permanezca. Hay un gran desafío para usted y para mí. Bienvenido al Evangelio, bienvenido al Evangelio, el Evangelio de responsabilidades, de deberes y de obligaciones, de disciplina. Aleluya, ese es el verdadero Evangelio. No existe el Evangelio light, no existe el Evangelio sin responsabilidades, sin obligaciones, sin deberes, sin disciplina. El Evangelio es disciplina. El Evangelio son deberes, son obligaciones. Todo estudiante, para poder ser un excelente estudiante, para poder sacarse buenas notas, tiene que estudiar. Tiene que sumergirse en el estudio, tiene que ponerle esfuerzo, tiene que ponerle ganas, actitud. Así que en este día, yo quiero que usted pueda entender esta palabra, pueda tomarla en su corazón y convertirse en un gran estudiante. Una gran estudiante. ¿Cuántos dicen amén? De hoy en adelante voy a ser el mejor estudiante de la palabra. Voy a ser el mejor estudiante del Señor Jesús. Tú no estás siendo estudiante de un pastor. Tú estás siendo estudiante del pastor de pastores, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el primero, el último, el Alfa, el Omega, la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya, que tiene los ojos como llamas de fuego, los pies como de bronce bruñido. Que Dios nos ayude. De Él somos estudiantes. Usted y yo somos estudiantes de Él. Yo quiero que usted se convierta en un gran estudiante. Porque el que llega a ser un gran estudiante va a recibir estas promesas si permaneces en Él. Si tú y yo permanecemos en su palabra, permanecemos en su promesa, permanecemos en la naturaleza santa, nos cuidamos de no hablar mal, nos cuidamos de no pensar mal, nos cuidamos. Tú y yo tenemos que entrar en la naturaleza santa y permanecer ahí. Ahí está nuestro refugio, ahí está la bendición, ahí está el favor de Dios. Si tú permaneces ahí, pide lo que quieras, dice la Escritura. Pide lo que quieras.
Pide lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis y será hecho. Qué tremendo. Eso es una tremenda bendición para ti y para mí, hermano, hermana. Toma esta palabra en tu corazón. Créele a Dios de una vez por todas. Deja de dudar. Me acordé de mi pastor que siempre decía: deja de llorar. Y convirtámonos en unos excelentes estudiantes. Seamos los más choquetes. ¿Sabe usted lo que es choquete? ¿Chupa media? Tampoco. Seamos el mejor estudiante. Seamos los más aplicados. Yo conocí a una compañera que le decíamos la choquete. Era la que llegaba con la manzanita para el profe. El profesor decía: mínimo, máximo, usen en este trabajo 10 hojas. Ella llegaba con 50 hojas. Lo investigaba todo. Échele quién era el mediocre. Yo llegaba con el mínimo. 5 y 10. ¿Cuánto llegaba yo? Con 5. Lo justo. Debemos cambiar nuestra mente. Hoy en día, a través de Jesucristo, mi mente cambió. Él me la cambió. Él me enseñó. El único que pierde siendo mediocres somos nosotros. Nos perdemos estas bendiciones. Nos perdemos estas promesas. Te animo a que la tomes. Toma las promesas. Sé un discípulo, un estudiante glorioso y extraordinario, porque echarás fuera demonios, porque pondrás la mano sobre los enfermos y sanarás. Estamos perdiendo tantas cosas. Oremos mejor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vamos a tu presencia. Señor, hemos entendido tu palabra. Padre, en esta hora, Señor, queremos ser mejores discípulos. Y en esta hora yo oro por tu iglesia. Yo oro por tus hijos, por tus hijas. Yo oro por tu pueblo en el nombre de Jesús. Para que los llenes de tu Santo Espíritu en esta hora. Para que los llenes de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Los llenes de toda tu palabra, Señor. Bendito Padre. Escrito está, Señor, que la simiente de Abraham están los 7 espíritus, Señor, sobre él. Está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Jehová, está el Espíritu de sabiduría, está el Espíritu de inteligencia, está el Espíritu de consejo, está el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Dios, Señor. En esta hora, Señor, todos estos espíritus, Señor, sean llenando a tu iglesia, sean llenando a tus hijos, sean llenando a cada estudiante, a cada discípulo en esta hora, Señor. Llénalos más de ti. Llénalos ahora, Señor, en el nombre soberano de Jesús. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra y el honor. En el nombre de Jesús, llénalos más, Señor, de ti. Fortalécelos, Padre. Fortalécelos, Señor. Y te doy gracias por cada uno de ellos. Declaro tu victoria. Declaro tus maravillas, Señor. Declaro tu victoria. Señor, cada uno de ellos tomará esta promesa, Señor. Todo lo que pidieres, el Padre lo va a hacer. Cualquier cosa que has pedido, el Padre lo va a hacer. Si has tomado la decisión de ser el mejor estudiante en esta hora, el Padre te va a conceder lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús, lo creo y lo declaro en favor de tu vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Dios lo va a hacer. Dios lo hace con sus mejores estudiantes. Dios lo hace con sus discípulos. Bendito Señor. Vamos a orar. Vamos a ir a orar por los recursos. Animarlos a seguir conectados. Recuerde, el domingo estamos con Santa Cena. Tenemos Santa Cena. El día domingo estamos cenando con el Señor a las 11:30 de la mañana. Así que conéctese por este mismo canal, conéctese el domingo a las 11:30
y en la radio seguimos los días miércoles y viernes para que usted nos pueda escuchar de las 11 a 12 del día. Que Dios nos sea bendiciendo a través de esto, ¿cierto? Vamos a orar por los diezmos y vamos a orar por los que están enfermos y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, ten misericordia de los que están enfermos. Cualquiera sea su enfermedad, Señor, en esta hora, te pedimos en el nombre de Jesús que los sanes. Sánalos, Padre. Sana tu iglesia. Sana a tus hijos. Sana sus cuerpos, sus almas, sus mentes, sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, sana tu iglesia, Señor. Sana nuestra nación, sana nuestra región, Señor. Y glorifícate grandemente, Señor. Como tu palabra lo dice, tú te glorificas en cada uno de tus hijos, en cada uno de tus estudiantes, Señor. En esta hora, Padre, bendigo la economía de tu pueblo, la economía de tus hijos. Señor, bendice, Señor, los trabajos, bendice los diezmos, bendice las ofrendas, bendice, Señor, todo aquel que está sin trabajo, provéele, Señor, un gran trabajo. En el nombre soberano de Jesús, glorifícate en cada uno de ellos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer. Declaramos siempre la bendición de Abraham, la bendición y la multiplicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias por estar conectado, gracias por estar en el canal. Gracias. Comparta la predicación. Que Dios me los bendiga. Páselo bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao.